Tenemos este ejemplo, nos dicen que sean f y g dos funciones, tal que y está visto como f de u y u igual a g de x, derivables. Supongamos que f' y g', es decir, las derivadas de las funciones anteriores, también son derivables. ¿Qué significa esto? Que existen las segundas derivadas de las funciones f y g. Muy bien, nos piden demostrar que la segunda derivada de y respecto de x, fíjense que y está en términos de u, claro, pero u está en términos de x. Entonces, nos piden demostrar esta ecuación que dice la segunda derivada de y respecto de x, así es como se lee ese símbolo, es igual a la segunda derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x al cuadrado. No es lo mismo este símbolo que este. Veamos, todavía más. Este símbolo con este otro símbolo son diferentes. Aquí es el producto de la derivada de u respecto de x por la misma derivada de u con respecto de x. Veamos, más la derivada de y respecto de u por la segunda derivada de u respecto de x. Muy bien, esa es la diferencia entre este símbolo y este otro. Este es un producto de dos derivadas de primer orden, y aquí esta es una sola derivada de la derivada, es decir, la derivada de segundo orden. Veamos. Hay que tener en cuenta entonces, con esto, que la segunda derivada de y respecto de u, por así decirlo, es igual a f' de u, o segunda derivada de f. De igual manera, se puede tener este caso. Sería la derivada de u, la segunda derivada de u con respecto de x, sería dos veces, o mejor dicho, la segunda derivada de g. Bien. Nosotros tenemos de la regla de la cadena, si queremos saber la derivada de y respecto de x, va a ser igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esa es la regla de la cadena en la notación de Leibniz. Bien, entonces, como nosotros queremos la segunda derivada, tenemos que derivar esta función. Este símbolo es una función, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, esa es la notación de Leibniz. Y fíjese de este lado, del lado derecho de la ecuación, es un producto de dos derivadas o de dos funciones que son derivadas de las dos primeras funciones. Derivada de y respecto de u y derivada de u respecto de x. Bien, al encontrar calcular la segunda derivada para el término del lado izquierdo de la ecuación, nosotros tenemos la segunda derivada de y respecto de x, ¿de acuerdo? Y entonces, en el lado derecho, es un producto. Debemos de aplicar la regla del producto como la regla de la cadena. Veamos. Entonces, sería la derivada del primer factor. En este caso, sería la segunda derivada porque ya está derivada una vez. Entonces sería la segunda derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Se refiere a este término aquí. Este término en color azul, la derivada de u con respecto de x, es este término, digamos, el factor derecho, en el miembro derecho de la ecuación. Y entonces, este no lo estamos derivando, solamente hemos derivado a la derivada de y con respecto de u por segunda vez. Y de la regla de la cadena, entonces resulta que la segunda derivada de y con respecto de u va a ser por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? La regla misma de la cadena, pero aquí recuerde que y ya estaba derivada una vez, entonces por eso es que es la segunda, por esta derivada de u, que es la derivada de la variable auxiliar, más la derivada de y con respecto de u. Casualmente lo puse en azul
porque se refiere ahora a este término, y ahora nos vamos a dedicar a derivar esta parte, que sería la segunda derivada de u respecto de x. Nótese que aquí no estamos calculando la derivada de x respecto de otra variable, porque ahí termina, ¿de acuerdo? Y entonces, simplificando, justamente vamos a llegar a la ecuación que nos están pidiendo demostrar. Muy bien, hasta aquí quedan estos ejemplos sobre el tema de la regla de la cadena. Gracias.